Corre que me vaya dando el pase, por favor. Creo que avanzamos una horita ahorita. Buenas noches, profesor. Ya puede compartir clase. Ya, perfecto. Yo creo que nos falta ver la práctica dirigida, o me parece, no, la primera prueba en línea, ¿no? La primera prueba en línea, eso en el aula 016, y acá está, ¿no? A ver, 016. La primera prueba en línea no se dio. Sí, no dimos la primera prueba en línea. A ver, voy a activar la primera prueba para que lo vayan rindiendo. ¿Ya? La primera prueba en línea, recordando la clase pasada, ya está activa. A ver, ingresen para dar la prueba en línea de la semana uno. Prueba en línea de la semana uno. Mientras voy armando acá mi... ¿Me avisan? ¿Pueden ver la prueba ya? ¿Se puede ver la prueba? ¿Ya pudieron ingresar? ¿Pueden ingresar? ¿Me avisan si han podido ingresar? Buenas, profe. ¿Está activa o no? No se puede. No se puede. A ver, un ratito, déjenme ver. Un ratito, déjenme ver. ¿Qué ha pasado? Activo otra. Un ratito, vamos a ver. Porque activo. Ustedes son el aula. Ustedes son el aula 016. 016. ¿Está ya? ¿Ya pudieron ingresar? ¿Ya pudieron ingresar? Sí, profe, sí, profe. Ahora sí ¿Qué, está. Y profe? ahora sí ¿Vamos a está, hacer chicos. el Ya test? está activa la práctica. Ya está activa la práctica ahí. Voy a activarla de nuevo. A ver. Ya está activada de nuevo, por si acaso. Profe, ¿ahorita hacemos el test? Sí, el test de la semana uno que no lo hicimos. Ay, ay, ay. De la semana uno. Ya recordando la semana uno. La semana uno hemos visto de qué trata la economía, la escasez, tus recursos que no alcanzan para cubrir todas tus necesidades, ¿no? Objeto de estudio, fin teórico, fin práctico. Ya, todo eso le están preguntando ahí. ¿Ya? ¿Miraron la pregunta uno? Sí, profe, ¿Miraron ya la lo pregunta uno? resolví. Ya. ¿Miraron todavía? Ya, profe. Está, ¿no? Ahí vamos a ver cómo les ha ido. Uy, la mayoría ha fallado. Ya, ahorita vamos a las respuestas, ¿eh? Vamos a la pregunta 2. En la pregunta uno la mayoría ha fallado. ¿Qué ha pasado? Pregunta 2. ¿Ya está activa la pregunta 2? ¿Listo con la pregunta 2? ¿Miraron la pregunta 2? ¿Sí, Sí, no? profe, Vamos a ver. listo. Vamos a ver cómo les ha ido. Ahí está mejorado un poco. Mejorado un poco, pero todavía hay fallas de como 20 alumnos. Ya, vamos a la última, a ver. Ahorita vamos a la respuesta, ¿eh? La última. Activa la pregunta 3.
Creo que en esta no va a fallar, ¿no? ¿Listos? Ya vamos a ver la pregunta. Es saber cómo lo han respondido. Bien, también la mayoría lo ha hecho bien, pero también hay fallas, ¿ah? Hoy hay fallas como 20. Ya vamos a ver las respuestas, ¿ya? Vamos a ver las respuestas. De las estadísticas, bueno, en la mayoría lo han hecho bien, pero todavía en la uno es donde más fallas han habido, ¿no? Vamos a ver. En la uno vamos a ver la solución. Decían, Marcelo, estudiante de economía, le explica a su hermana los efectos que tiene el capital humano en la sociedad. El capital humano somos nosotros, pues, ¿no? Uno de los cuales es el aumento del ingreso y posteriormente la mejora del nivel de vida. Me hablaba de que mejore la nivel de vida de la población, ¿no? Con más ingresos, o sea, que haya más bienestar en la población. ¿Eso lo hablaba quién? El fin práctico. El fin Es el práctico. fin práctico, ¿no? El fin práctico de la economía es buscar el bienestar de la población, ¿no? Que esté con mejores ingresos, satisfaga más necesidades. Entonces, sí, acá la clave es la D, fin práctico. ¿Eh? Listo. Vamos a ver la 2. La 2. En una sociedad existen personas que tienen diferentes ingresos. Esto se debe a las distintas actividades que realizan. Las personas de altos ingresos, por ejemplo, pueden comprar productos a un precio más alto. Claro, el que gana más puede comprar a precios más altos. Caso contrario, los de menores ingresos van a comprar productos más baratos, ¿no? Claro, el que tiene más ingresos compra más caro y el que tiene menos ingresos compra más barato. ¿Eh? ¿A qué pregunta se refiere eso? ¿Ah? Están viendo, A la E, la E. La ¿Para E, quién es profesor. producir? claro, ¿no? A quién se dirige, ¿no? O sea, ese producto va a ser para gente con más ingresos, para gente con menos. O sea, acá la pregunta es ¿para quién? ¿Para quién vas a producir? ¿Para gente con más ingresos? ¿Para personas con menos ingresos? ¿Para quién? ¿De acuerdo? Sí, la respuesta es ¿para quién producir? ¿Ah? Ajá, la E. Y vamos a la última. Si una persona tiene muchas necesidades, pero los recursos con los que cuenta no alcanzan, ¿qué cosa es esto? Está fácil, chicos. O sea, cuando tus Escasez. recursos no Escasez. alcanzan para La Escasez, B. la B. están Escasez. hablando de la escasez, pues, ¿sí o no? Están hablando de la escasez. Bueno, la C me dicen pobreza, pero pobreza es cuando no puedes cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Pero acá tus recursos no alcanzan para cubrir todas tus necesidades. Eso es la escasez. Eso es la escasez. Bueno, el que tiene más problemas va a estar en la pobreza, ¿no? Pero en términos generales es la escasez. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a la clase de hoy, avanzamos todo lo que podemos en esto que queda el tiempo, ¿ya? Y luego lo complementamos, creo que el viernes, no, creo que viernes o sábado, no me acuerdo bien, la clase, ¿ya? ¿Me confirman? ¿Se está viendo la diapositiva? ¿Se Sí, está viendo la profe, Se puede ver, diapositiva? clarito. se puede ver, profe, se puede ver. Sí se Se puede puede, ver. ¿no? Perfecto, ya, muy bien. A ver, vamos a apuntar esto. Ah, ya, en la última marcaron la correcta y le han puesto como mala. Ah, entonces están mal las claves, ¿no? Han puesto mal las claves ahí en el sistema. Bueno, errores, chicos, pero la respuesta es la que hemos dado. ¿Ya? La respuesta es la que hemos dado. Listo. ¿Cuánto poner la paleta por acá un patito? Bueno, chicos, vamos entonces, vamos a empezar, vamos a desarrollar la semana
la semana 2 de su ciclo anual San Marcos. ¿Se ve lo que he escrito, no? ¿Se ve que he escrito semana 2? Sí, profe, está de Profesor. azul encima. Listo. Muy bien, chicos. Hoy vamos a ver la división de la economía. A la economía, para entenderla mejor, ¿ya? La economía, para entenderla mejor, la vamos a dividir, ¿ya? Para entenderla mejor. Claro, cuando tú la analizas por partes, mejor, ¿no es cierto? Ya, vamos a dividir la economía para entenderla mejor. Miren, vamos a ver por aquí, vamos a ocultar esto, ahora ahí. La economía se divide, la división de la economía, según el enfoque neoclásico. Los neoclásicos son economistas liberales, que quieren todo libre mercado, que el gobierno no intervenga en la economía, ¿no? Que el gobierno no controle la producción, que el empresario sea libre de producir lo que quiera si quiere, ¿no? Y que el Estado no esté determinando precios. O sea, los neoclásicos son economistas liberales que quieren que todo sea regulado por el mercado. El mercado tiene su propia ley de oferta y demanda que determina precios, sin intervención del gobierno, ¿ya? Los neoclásicos vinieron después de los clásicos, ¿no? Los clásicos son Adam Smith, David Ricardo, siglo XVIII, y luego en el siglo XIX vinieron los neoclásicos, ¿no? Marshall, Gossen, que lo vamos a ver también, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces, en la mayoría de sitios, en la mayoría de escuelas, de universidades, se enseña más economía liberal, ¿no? Una economía libre, pues, ¿no? Que la misma oferta y demanda determinan los precios, sin la intervención del gobierno, ¿ya? Ya, eso es lo que más se estudia. Miren, entonces tenemos acá a la economía, entonces, la división de la economía, según los economistas liberales, es economía positiva y se divide en economía normativa. La economía positiva, ¿qué cosa es? En pocas palabras, la economía positiva es lo que es. Dicen las cosas como son, ¿no? Dan datos reales, te dicen las cosas reales, como están pasando en verdad. Esa es la economía positiva. Por ejemplo, en la economía positiva te pueden decir esto, ¿no? La inflación del Perú en el año 2023, el año pasado, ¿en cuánto cerró? ¿Cuánto fue la inflación del Perú en el 2023? Por ejemplo, en el 2021 la inflación fue 6,4%. En el 2022 la inflación fue 8,4%. Y en el 2023 subió o bajó. ¿Qué dicen ustedes? En el 2022 la inflación fue más del 8%. En el Subió. 2023 hubo más o menos inflación. La inflación es cuando sube a nivel general los precios, ¿no? ¿De acuerdo? Si en el 2022 la inflación fue 8,4%, en el 2023 la inflación fue más o menos. ¿Qué dicen ustedes? En el Más. chat o hablan, a ver, chicos. Más, profe. Fue más, profe. En el 2023 los precios subieron más, al 9, 10%. ¿Sí? Sí, No. profe, En el 2023 menos. bajó. En el Bajó a 2023 un bajó 3,2%. 3,4%. En el 2023 la inflación del Perú bajó a 3,4%. O sea, bajó. Si en el 2022 la inflación fue más de 8%, en el 2023 bajó. Así ha bajado, así. La gente ha estado más misia, ha comprado menos, ha demandado menos y los precios han bajado. Ahorita vamos a ver cómo el Banco, bueno, eso vamos a verlo más adelante, cómo el Banco Central ha hecho bajar la inflación, ¿eh? El Banco Central tiene herramientas para bajar la inflación, lo vamos a ver más adelante. Esa es la economía positiva. La economía positiva te está diciendo las cosas que están pasando. En verdad, el Perú, su inflación ha sido 3,4%, sí, porque esos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? O te dicen, no, la pobreza del Perú, ¿no? La pobreza del Perú, ¿en qué porcentaje está ahorita? Ahorita la pobreza del Perú está en 27%. 27% de los peruanos están en la pobreza. No cubren la canasta básica, no se están alimentando bien. Ya, esos son datos reales, son datos que el Instituto Nacional de Estadística nos los da. Ya, esa es la economía positiva. La economía positiva te está diciendo lo que es, lo que está pasando en realidad. Esa es la economía positiva. ¿Está bien? En cambio, la economía normativa es lo que debería ser. Vamos a terminar primero con la economía positiva. Vamos acá, entonces, miren, la economía positiva se ocupa de dar explicaciones objetivas, explicaciones reales, te dice las cosas que están pasando en realidad de un sistema económico. ¿De acuerdo? con, con teorías, leyes, la economía te va a hacer entender la realidad, ¿no? Entonces, la economía positiva, con sus teorías, con sus leyes, con sus modelos económicos que se aproximan a la realidad, te va a explicar lo que pasa en la realidad, de una manera objetiva, real, ¿de acuerdo? Como están pasando en verdad las cosas. Refiere al cómo son, ¿eh? ¿Cómo son las cosas? Te dicen las cosas como son, como están pasando en verdad. Esa es la economía positiva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un mercado, el precio se establece según la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Según la ley de la oferta y la demanda, los precios suben y bajan. ¿Sí o no? Cuando un producto tiene más demanda, la gente lo quiere comprar, su precio sube. Ahí está, por la oferta y la demanda. O ahora, ¿no? Hay bastante oferta de limón, mucha oferta de limón, mucho limón ofrecido, limón abundante, su precio está bajando.
el limón ha bajado por la oferta. Hay mucha oferta de limón, su limón baja, el precio del limón baja. Ya, entonces, los precios se determinan por la oferta y la demanda, eso es cierto. Ya, esa es economía positiva. Te dicen las cosas como son. Ya, te dicen las cosas como son. La economía positiva se divide en dos, ¿ah? Economía descriptiva. La economía descriptiva recoge datos de la realidad. ¿Ya? La economía descriptiva recoge datos de la realidad, y con esos datos se hace teoría económica. La teoría económica te explica la realidad. Acá con la teoría económica te van a explicar la realidad. A explicar por qué están pasando las cosas. Pero esa teoría económica se alimenta de los datos de la economía descriptiva. La economía descriptiva le da datos para desarrollar teoría económica. Muy bien. Y luego viene la economía normativa. Como le estaba diciendo acá, la economía normativa es lo que debería ser. Lo que debería ser. Lo que te gustaría que pase. En la economía normativa ya hay opiniones. ¿Ya? Acá ya hay opiniones. Acá ya hay deseos. ¿Qué es lo que te gustaría que pase? Deberíamos hacer esto, deberíamos hacer lo otro, ¿no? Esa es la economía normativa. Por ejemplo, un enunciado normativo podría ser, ¿no? Vamos a poner por acá, a ver, un enunciado normativo podría ser el siguiente, ¿no? Te pueden decir, la inflación del Perú debería bajar al 1%, ¿no? Ahorita la inflación del Perú está en 3,4%, pero tú quieres que baje al 1%. Es una opinión tuya, es un deseo. Es economía normativa. O acá, ¿no? Pones aquí, ¿no? No debe haber pobres en el Perú. No debe haber pobres en el Perú. Un deseo tuyo, ¿no? No debe haber pobres en el Perú. En el Perú. O debería reducirse, ¿no? O debe reducirse, ¿no? Debe reducirse la pobreza. La pobreza debe reducirse. Entonces, cuando ustedes vean esas palabritas, debería, debe, es normativo. Ya son deseos, son opiniones, ya, ¿no? Acá ya hay juicio de valor, ya. Es lo que te gustaría que pase, ya, es lo que te gustaría que pase. ¿De acuerdo? Esa es la economía normativa. Obviamente tú vas a querer que pase cosas buenas para el país, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, se ocupa de evaluar por medio del juicio de valor. En un juicio de valor, para ti esto puede ser bueno, para ti puede ser malo, ¿no? Para otro puede ser bueno, son juicios de valores. O sea, ya hay opiniones acá, ya hay opiniones, deseos, ¿no? Acá se evalúa por un juicio de valor lo que es más conveniente para la economía. ¿Qué es lo que más es conveniente para la economía? Tú lo decides, ¿no? Para algunos será esto, para otros será lo otro, ¿no? Para algunos dicen, hay que acabar la delincuencia, se acabaría si hubieran pena de muerte en el Perú, ¿no? Ya, es una opinión tuya, no necesariamente compartida por los demás, ¿no? ¿De acuerdo? O la delincuencia se acabará con el fomento de más valores, ¿no? Más inversión en educación, ¿no? Población más educada tiene más valores y no cae en la delincuencia, ¿no? ¿Ya? Son cosas que te gustaría que pasen, son cosas ya que tú opinas, ¿no? Esa es la economía normativa, ¿ya? Esa es la economía normativa. Propone modificaciones a la realidad económica, ¿ya? Propone modificaciones a tu realidad económica. Realidad es, vamos a poner esto por copiarlo esta vez. Tu realidad es que tu realidad, que tu inflación es 3,4%. ¿No? Tu realidad es que tu inflación es 3,4%. Ya. Pero tú deseas que la inflación baje al 1%. Es lo que tú quieres. Quieres modificar esa realidad. Esa realidad la quieres modificar con la economía normativa, ¿ves? Propone modificaciones a la realidad económica. O sea, tu realidad es que tu inflación es 3,4%. Ya tú quieres modificar esta realidad. Quieres que sea 1%. Quieres que sea 1%. Tu realidad dice que hay pobres, 27% de pobreza. Ya, tú quieres esta realidad, que este porcentaje sea menor. Ya es lo que tú quieres, ¿no? Es cambiar esa realidad, ¿no? Acá estamos hablando de lo que debería ser, ¿no? Debemos hacer esto, debería haber esto, ¿no? Cuando ustedes vean entonces en los problemas, debería, debe, están hablando de economía normativa. Por ejemplo, ¿no? Para evitar la especulación del Estado, ¿no? Para evitar la especulación, que ponerle coma, el Estado debería fijar precios a la medicina. Ahí está, cuando tú ves la palabra debería, es un deseo, ¿eh? El Estado debería controlar el precio de la medicina para que los especuladores, los comerciantes no se aprovechen de la población. Debería, ¿no? Debe ya. Esa es la economía normativa. Ya hay juicio de valor, hay opiniones, deseos acá. ¿Eh? Y la rama de la economía normativa es la política económica. La política económica están las decisiones del gobierno. Estas son decisiones del gobierno.
¿Ya? Esas son las decisiones del gobierno. En la política económica el gobierno va a decidir qué cosa va a hacer, ¿no? Va a hacer esto, va a hacer lo otro, con respecto a los recursos del Estado, ¿no? Ahí lo va a decidir. La política económica son las decisiones del gobierno en materia económica. ¿Qué va a hacer con la plata del Perú? ¿En qué lo va a gastar, no? Y ahí son decisiones. Y cuando hay decisiones, en las decisiones ya están pues las opiniones, ¿no? Yo opino que el dinero del Perú debe ser para esto, ¿no? Yo deseo que el dinero del Perú sirva para esto, ¿no? Ya son deseos, ¿ven? Ya tus decisiones son lo que tú deseas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero acá son las decisiones del gobierno, ¿no? La política económica ya son decisiones del gobierno. Muy bien, seguimos chicos, seguimos. Entonces, esa es la división de la economía positiva y la economía normativa. Ahora vamos a ver uno por cada uno, ¿eh? Vamos a ver cada uno. Primero vamos a analizar la economía positiva, lo que es, dicen las cosas como son, realmente. ¿De acuerdo? La economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva recoge datos de la realidad. ¿Ya? La economía descriptiva recoge datos de la realidad. Nada más. La economía descriptiva se encarga de la observación. Observa la población, observa los mercados, ¿no? Y de ahí saca datos. De ahí saca datos. Lo hace a nivel descriptiva, describe, a esta población es pobre, esta población tiene más ingresos, ¿no? A esta población le falta mejoras de la vivienda, ya, describe lo que ve, ¿no es cierto? Entonces, a nivel descriptivo, del comportamiento de los agentes, cuando hablamos de los agentes, hablamos pues de las familias, hablamos de las empresas, ¿no? Esos son los agentes, ¿no? Entonces, en la economía descriptiva se observa a las familias, qué consumen, se observa a las empresas, qué producen, ¿no? Ya esa es la economía descriptiva. Entonces, miren, la economía descriptiva va a recoger datos, va a clasificar los datos, va a ordenar los datos, ¿no? Y va a dar informes también de eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un censo, ¿no? Cuando el Instituto Nacional de Estadística hace un censo, va a la población y le preguntan, ¿no? En un censo va gente a tu casa y te comienzas a preguntar, ¿no? Comienza a contar. Con un censo sacamos información de la población. Con un censo sabemos cuántos peruanos somos, ¿no? Como de 3 millones. Con un censo podemos saber cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Ahí está, vamos clasificando los datos, ¿eh? Vamos clasificando los datos, cuántos son niños, cuántos son ancianos, ¿no? Todo eso con un censo, ¿no? Haciendo el conteo, ¿no es cierto? Cuando hacen un censo, a tu papá le preguntan, señor, ¿tiene trabajo o no tiene trabajo? Si tu papá dice que tiene trabajo, entonces lo ponen como empleado, ¿no? Este peruano sí está empleado, tiene trabajo. Y si un papá responde, no, no tengo trabajo, lo ponen como desempleado. De ahí sacamos el número de desempleados y el número de empleados. Tasa de desempleo, tasa de empleo, ¿no? Esos datos se sacan de la realidad. ¿Ya? Esa es la economía descriptiva. Bueno, y aquí tiene una gran chamba el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística recoge datos de la realidad, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística hace censo, hace encuestas para sacar datos de la realidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística puede dar otros informes, ¿no? Dice, la población ocupada en Lima Metropolitana disminuyó un 11% por la pandemia. Por la pandemia, ustedes se acuerdan que en la pandemia 2020 toda la gamarra cerrada todo el año, ¿no? Mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, o muchos negocios cerraron también, nos despidieron trabajadores. Entonces, la población ocupada en el Perú disminuyó en 11%. O sea, 11% menos perdieron su trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? El PBI, ¿no? El PBI es todo lo que produce el Perú. El Producto Bruto Interno es todo lo que se produce dentro del territorio peruano, por peruanos y extranjeros, ¿ah? O sea, en el PBI entra la producción de peruanos, pero también entra la producción de extranjeros que están produciendo acá en nuestro territorio. La Coca-Cola produce gaseosas acá en nuestro territorio, ¿no? Sara Farabella, Rifle, que son chilenos, producen acá también en nuestro territorio. O sea, hay extranjeros produciendo en nuestro territorio. Ahí entra el PBI. El PBI lo producen peruanos y extranjeros, ¿no? Los peruanos de Gloria están produciendo acá en el Perú, ¿no? Los peruanos de Alicor, que hacen atún primor, aceite primor, también están produciendo acá en el Perú. Pero también hay extranjeros, Kentucky Fried Chicken, Cálida, ¿no? Que es colombiano, ¿no? Cálida produce gas natural acá en el Perú, es colombiano. Ya, todo eso es el PBI. El Producto Bruto Interno, el PBI, es todo lo que produce el Perú dentro de su territorio, por peruanos y extranjeros. Bueno, el PBI del Perú lo mide el Instituto Nacional de Estadística. El PBI del Perú lo mide el Instituto Nacional de Estadística y en el 2023 el PBI cayó. En el 2023 el PBI ha caído. ¿Cuánto? 0.55%. O sea, en el 2023 hemos producido 0.55% menos que en el año 2022. O sea, ha caído la producción. Es preocupante, ¿eh? Cuando la producción de un país cae, ese país se comienza a preocupar, porque cada año nace más gente, y si cada año nace más gente, el país necesita producir más, ¿no? Pero no puede producir menos, y el Perú ha producido menos en el 2023. No ha caído mucho, pero ha caído, ¿no? O sea, ha caído 0.55%, ni 1%, ¿no? Pero ha habido una caída, ¿ya? Ha habido una caída. Eso es preocupante, ¿no? Eso es preocupante.
Ojalá que este año 2024 nos recuperemos y produzcamos más que en el año 2023, ¿no? ¿De acuerdo? Porque cada año nace más gente y cada año más gente necesita trabajo. Entonces el país debe producir más para dar más trabajo a esa gente. Si no, ¿dónde va a trabajar? Cuando la gente no consigue trabajo, ahí están las crisis, ¿no? O la inflación en el Perú ha sido 3,4%, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Todos esos datos los recoge el INEI. El INEI va a los mercados, ve la evolución de los precios y ahí va calculando la inflación, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y miren, ¿ah? Y con los datos de la economía descriptiva, con los datos de la economía descriptiva se hace teoría económica, ¿ya? Con sus datos, con sus datos se hace teoría económica. Claro, la teoría económica no sale del aire, ¿eh? La teoría económica con los datos que saca pues la economía descriptiva saca datos de la realidad, con esos datos se hace teoría económica. ¿De acuerdo? No es del aire, ¿no? Con esos datos se hace teoría económica. Entonces, miren, acá está. ¿Qué es la teoría económica? Son el conjunto de leyes, teorías que te van a explicar, te van a hacer entender la realidad. La economía desarrolla teoría para hacerte entender la realidad. Te va a analizar y te va a explicar los datos económicos. Estos datos económicos, la teoría económica te los explica, ¿no? Te va a explicar por qué bajó el empleo, te va a explicar por qué bajó el PBI, ¿no? Te va a explicar por qué la inflación se redujo del 2022 al 2020, te va a explicar, te explica. Analiza y explica los datos económicos. Su teoría. Con su teoría te va a explicar eso. ¿De acuerdo? Busca la relación causa-efecto, ¿no? Y te va a decir qué causa efecto. Por ejemplo, ¿cuál es la causa de la subida del precio del pollo? ¿Por qué subió el precio del pollo? ¿Cuál fue una causa? ¿Cuál fue una causa de que subió el precio del pollo? Por ejemplo, una causa podría haber sido que subió el precio de un insumo, por ejemplo, el maíz. El pollo come maíz, ¿no? El pollito come maíz, ¿no es cierto? Entonces, si el maíz sube, el que cría pollos te va a subir el precio del pollo. Ah, no, pues a mí me cuesta más alimentar a los pollos, el precio del maíz ha subido. Entonces, como a mí me cuesta más alimentar a los pollos, y esos pollos comen maíz, ¿no es cierto? Entonces te va a subir el precio del pollo, pues, porque a mí me cuesta más producirlo, te lo sube. Así como el panadero, ¿no? Si al panadero le suben la harina, te va a subir el precio del pan, ¿no? Porque le cuesta más la harina. ¿No es cierto? Ya, eso te explica la causa y el efecto. El por qué. ¿Por qué está pasando eso? ¿Está bien? Muy bien. Vale, entonces ahí está, miren. ¿Por qué compran menos pollo? ¿Por qué la gente está comprando menos pollo? Con la ley de la demanda, miren, con su teoría te lo explica. Por la ley de la demanda, si el precio del pollo se eleva, entonces la cantidad consumida disminuye, ¿no? El precio del pollo se eleva, entonces la cantidad consumida disminuye. Te está explicando el por qué, ¿ven? Con su ley y con su teoría te explica. Bueno, esto de la demanda lo hemos visto un poquito en la primera clase también, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Entonces, estamos entonces terminando ya. Ah, no, todavía no terminando. La teoría económica se divide en dos. ¿Ya? La teoría económica se divide en dos. Microeconomía y macroeconomía. Ya, eso es lo que con eso ya finalizamos la economía positiva y pasamos a la economía normativa. Miren. A ver, teoría económica. ¿Ya? Teoría económica. ¿Qué cosa? La teoría económica, que se hace con los datos de la economía descriptiva, se divide en dos, en microeconomía y macroeconomía. A ver, microeconomía. Microeconomía, un análisis individual. ¿Ya? Acá estamos hablando de un análisis individual. Analizas por partes, analizas por empresa, analizas por familia, analizas por consumidor. Esa es microeconomía. En cambio, la macroeconomía es un análisis global. Ya hablamos de un análisis global. Ya estamos viendo, se ve a todo el país acá ya, se ve por país, ¿no? Ves lo que produce todo un país, a nivel país o regional también, ¿no? San Marcos lo considera regional. También lo que en un departamento, ¿no? Lo que produce un departamento, una región, también se considera a nivel macro, ¿no? Macro. ¿De acuerdo? Entonces, un análisis global, ¿no? Sin la microeconomía tú estás analizando a una empresa, ¿no? En la microeconomía tú estás analizando a una empresa, en la macroeconomía analizan todas las empresas que están en el país, todo lo que producen todas las empresas del país, de los distintos rubros, ¿ah? Manufacturero, textil, ¿no? Minero, todo. O sea, en la macroeconomía te analizan toda la producción de todas las empresas, pero en microeconomía, por empresa por empresa. Lo que produce una empresa, nada más. Esa es microeconomía. A ver, veamos acá, miren.
Estudio del comportamiento de los agentes económicos. Ya saben que los agentes económicos son la familia, la empresa, ¿no? Son agentes económicos. Para la microeconomía, los agentes económicos solamente son familias y empresas. Lo que consumen las familias y las empresas producen lo que van a consumir las familias, ¿no? Ya, eso analizan. Cuando te están hablando de la empresa, pero así, ¿ah? Por cada una de ellas, o las familias, esa es microeconomía, ¿ya? Se ocupa del estudio del individuo, ¿ven? Están estudiando al individuo. Están viendo acá la teoría del consumidor. ¿Quién estudia la teoría del consumidor? Un solo consumidor, microeconomía. ¿De acuerdo? Ahí está, por ejemplo, la decisión de un consumidor de comprar un teléfono móvil, ¿ya? O sea, cuando tú analizas a un consumidor, a un solo consumidor que está comprando un teléfono móvil, esa es microeconomía. Es microeconomía. Pero si tú estudias a todos los consumidores, si tú estudias a todos los consumidores del país, es macroeconomía. Ya estás analizando a toda la población, ¿no? No estás analizando a uno, estás analizando a todos. Y esa es macroeconomía. ¿De acuerdo? Entonces, acá su máximo representante es Marshall, ¿ah? Marshall es el máximo representante de la microeconomía. Se lo considera el padre de la microeconomía, padre de la microeconomía. ¿Ya? Es un economista liberal, ¿ya? Es un economista liberal, o sea, él no quiere que el Estado intervenga. El economista liberal dice que el mercado lo arregla todo, el mercado por la oferta y la demanda arregla todo, ¿no? El año pasado, ¿no? El año pasado el limón subió, no había limón, estaba escaso, pero el propio mercado lo arregló todo. Ahora hay un montón de limón y ahora el limón está barato. Sin la intervención del gobierno. El gobierno no ha intervenido. Solito el mercado se autorreguló, ¿no? El año pasado, cuando el mercado, cuando el limón subió de precio por la escasez, ¿qué hicieron los productores de limón? Los productores de limón los productores de limón cuando ven que el precio del limón está subiendo, ¿se animan a producir más limón o menos limón? ¿Qué dicen ustedes? Los productores, los que venden limón, Menos los limón. Menos. a ver, los productores de limón, cuando ven que el limón está subiendo su precio, ¿se animan a producir más o menos limón? ¿Qué dicen Más ustedes? profe, Más, para ganar más. menos Más, pues para ganar más, ¿sí o no? Más para ganar más, ¿no? Si yo soy un productor de limón, si yo tengo mi chacra de limón, yo estoy viendo que en Lima están pagando 15, 20 soles por limón, ¿tú te animas a producir más o menos limón? Más, profe. Ah, ¿no? Ya, eso es lo que ha pasado, chicos. Eso es lo que ha pasado. El año pasado, cuando subió el precio del limón, los agricultores comenzaron a producir más limón. Oye, hay que hacer limón, la gente está pagando por el limón. Deja la cebolla, deja el tomate, hay que hacer más limón. Se pusieron a hacer más limón. Y cuando los productores se pusieron a hacer más limón, llevaron más limón a los mercados de Lima. Ahora en Lima hay limón hasta por gusto y el precio ha bajado. ¿Ven? El mercado solito se autorreguló. El mercado solito ha hecho bajar el precio del limón por las acciones que toman también los ofertantes, ¿no? El ofertante, cuando ve que el precio del limón está subiendo, produce más limón, abastece de más limón al mercado, pero ya cuando en el mercado hay mucho limón, su precio baja. Esa es economía liberal, ¿ven? El gobierno no ha intervenido, el gobierno no ha controlado precios, solito el mercado ha hecho bajar los precios. Esa es la economía liberal, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, cuando hablamos del precio del limón, ese es micro, ¿ah? Porque es un producto nada más, ¿de acuerdo? Acá estamos hablando de la demanda, pero por producto, ¿ah? Acá hablamos de la demanda, pero por producto. Acá hablamos de la demanda del individuo, nada más, un producto. O hablamos de la demanda de un producto. Y acá también, la oferta de un producto, oferta de la leche, solamente de un producto. O sea, analizamos por producto, de una manera separada, individual. O también, ¿no? Acá hablamos de los precios de mercado, pero los precios por producto. ¿Por qué sube el precio del limón? ¿Por qué ahora el precio del limón bajó, no? Ya, lo vemos por producto, ¿ven? No todos los productos. En cambio, acá en la macroeconomía vamos a ver todo, ¿ya? En la macroeconomía se ve todo. Ya no vamos a ver el precio de un producto, acá vemos el precio de todos los productos. Vamos a ver que un precio representa todos los productos que hay en el país. ¿Ya? Muy bien. Un promedio de precios así, ¿no? Ya, esa es macroeconomía. Vamos entonces a la macroeconomía. En la macroeconomía, ya el análisis es global. Acá se analiza todo, toda la producción del país, ¿no? Ya se ve, acá se ve ya por país, ¿no? Estamos viendo acá ya por lo que produce un país, todo lo que produce un país. Esa es macroeconomía. Miren, el estudio del comportamiento de la economía como un todo lo que produce el país o todo lo que produce una región también, ¿ah? Macro lo considero como región. ¿Ya? Esas son las variables agregadas, ¿no? Por ejemplo, la demanda agregada. A la demanda agregada le metes todo. Por ejemplo, en la demanda del pollo, solamente es el pollo. Pero en la demanda agregada está todo.
pollo, carne, pescado, minerales, ropa, servicio, ¿no? Servicio de salud, servicio de educación. En la demanda agregada está la demanda de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Esa es demanda agregada. Todo lo que se demanda es eso, ¿no? Se ocupa de la actividad económica en su conjunto, sí, todo lo que produce el país, Profe, todo lo que se demanda, sí. también afecta la oferta, o sea, también sería oferta agregada. Sí, también hay oferta agregada. La oferta agregada sería todo lo que se ofrece, todo lo que se produce. ¿Ya? La oferta agregada sería el PBI, pues. La oferta agregada es el PBI. ¿Qué cosa es el PBI? Todo lo que se produce en el país. Y todo lo que se produce en el país es lo que se ofrece, esa es la oferta agregada. Recuerden que la oferta, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la oferta significa vender. Y detrás de los vendedores están los productores, los fabricantes, que producen para vender. Entonces, el Producto Bruto Interno es todo lo que se produce en el país. Y ese es todo lo que se ofrece. Esa es la oferta agregada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá su máximo representante es John Maynard Keynes, ¿no? Keynes es su máximo representante. Se le considera el padre de la macroeconomía. Padre de la macroeconomía. Por él existe la macroeconomía. Por él se inventó la macroeconomía, ¿ya? Por él apareció la macroeconomía, ¿ya? Keynes es famoso por dar soluciones, ¿no? Da soluciones a la crisis que hubo en 1929. 1929 fue ¿no? Crisis, ¿no? Crisis mundial, ¿no? Hasta Estados Unidos era pobre, ¿no? Ya, él propuso planteamientos para salir de la crisis. Él sí estaba de acuerdo con la intervención del Estado. Él sí estaba de acuerdo con la intervención. No es un economista liberal, ¿no? Él no es un economista liberal, porque él sí quiere la intervención del Estado. El Estado intervenga en la economía para salir sobre todo de la crisis. Para salir de la crisis. O sea, en 1929 hubo una gran crisis, ¿no? Cayó la producción, las empresas no producían, las empresas cerraron sus instalaciones, las empresas despedían trabajadores, como la gente no tenía trabajo, cayó en la pobreza. Entonces, una gran crisis, ¿no? Pobreza, desempleo, bajó la producción, ¿no? Entonces, cuando estamos en crisis, ¿quién va a poner la plata para salir de la crisis? Según Keynes, el que pone la plata para salir de la crisis es el Estado. El Estado tiene que poner la plata. El Estado pone la plata, vamos a poner acá, el Estado pone la plata para salir de la crisis. Si no, no salimos, ¿eh? Si no, no salimos. Profe, Según los clásicos, según los economistas liberales, el mercado lo arregla todo. No, mentira, el mercado no lo arregla todo. Llegó 1929 y el mercado no arreglaba nada, ¿no? Por ejemplo, el mercado arregló lo del limón, ¿no? El limón el año pasado está caro, ahora ha bajado. El mercado lo arregló. Pero en 1929 el mercado no arreglaba nada. Seguía la pobreza, seguía la hambruna, no había producción, no había que comprar, ¿no? Había hambruna, ¿no? Entonces, el mercado no lo arreglaba nada. Los liberales se han equivocado, ¿no? No lo arregla. O sea, el mercado no lo arregla todo. Necesita del Estado para arreglarlo. Necesita que el Estado intervenga para arreglarlo. Cuando hay crisis, ¿quién pone la plata? A ver, en el 2020, COVID, pandemia, estuvimos en crisis. Empresas cerradas, trabajadores despedidos. Una pregunta, ¿quién puso la plata para salir de la crisis? El el gobierno. Estado. El Estado. ¿Quién es el Estado, no es cierto? ¿Tiene tendencias socialistas? No, está entre los dos. Keynes está entre los dos. No está ni en el socialismo, de que todo lo debe también controlar el Estado, y no está en el capitalismo, que todo lo arregla el mercado. No, está en el medio. Keynes está en el medio. No es totalmente, no para el socialismo ni para el capitalismo. Pero Keynes sí dice, en las crisis, el Estado tiene que intervenir. En las crisis el Estado tiene que intervenir, porque la empresa privada se va, olvídate, ¿eh? El privado, miren, si tú eres un empresario privado, cuando tú ves que la gente no tiene plata, está pobre, ¿vas a producir? ¿Qué dices tú? Si tú eres un No, empresario profe, porque privado, no gano. no, pues ¿para qué voy a producir si la gente no tiene plata? La gente no va a poder pagarme. ¿Para qué voy a producir? No, me voy de este país. Me voy de este país. ¿Para qué voy a producir acá? Me voy a otro lado, ¿no? Ya, eso es lo que pasa. Cuando hay crisis, el privado no pone nada. ¿No te pasa? El privado está loco, ¿no? Y me voy. ¿Para qué voy a producir si la gente no tiene plata? No, Keynes dijo, el privado no va a hacer nada. El Estado tiene que intervenir. Cuando hay crisis, el Estado tiene que intervenir. Si no, no vamos a salir de esa crisis. Ya, cuando hay crisis, todos hacen Keynes, todos son keynesianos. En el 2020, pandemia, COVID, muchas empresas cerraron, todo Gamarra cerrado todo el año, despidieron trabajadores, ¿no? Mucha gente perdió sus trabajos, cayó en la pobreza. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Pregunta, ¿el Estado gastó plata o no gastó plata para salir de la crisis? Dio bonos
Dio Bonos. bonos, ahí está, ¿ve? A los más pobres le dio bonos, ¿ven? El Estado da plata. El Estado comienza a dar plata, dio bonos. A la población más pobre le dio bonos. Y cuando el Estado le da bonos a los pobres, ahora el pobre tiene plata. Y pregunta, cuando el pobre tiene plata, ¿comienza a comprar o no? Si el Sí. pobre Claro. tiene plata, ya. Y cuando el Pero pobre comienza a compraría comprar, de forma monetaria. claro, poco, pero comienza a comprar. Ya, el pobre comienza a comprar. Y el empresario dice, ah, oye, ahora sí voy a producir. El empresario dice, ahora sí voy a producir porque el pobre va a comprar. Me puede comprar, él tiene plata, el Estado le ha dado plata. Y así sale de la crisis. El empresario comienza a producir porque ya sabe que el pobre tiene plata, ¿no? Le va a pagar, ¿no es cierto? Y así poco a poco se sale de la crisis. No solamente el Estado dio plata a los pobres, ¿ah? El Estado también dio plata a las empresas. El Estado, el 2020, el Perú, el 2020, 2021, dio préstamos a las empresas. Todas las empresas recibieron su préstamo, ¿no es cierto? Comprar productos de primera necesidad, medicina, ¿no? Claro, el Estado compró la vacuna también, ¿no? El Estado compró la vacuna para el COVID, no fueron los privados, el Estado lo compró. Ahí está, cuando hay crisis, el Estado pone la plata. Eso es Keynes, así se sale de la crisis. Muy bien, entonces, sí, miren, a la Academia Duni el Estado le prestó plata, como 10 millones de soles. A todos, a Trills, a Pitágoras, a todos. El Estado le prestó plata a Falabella, Rica, hasta el Banco de Crédito, hasta Gloria, a todos le prestó plata, para que no despidan trabajadores, para que sigan funcionando, y así evitar, pues, ir saliendo de la crisis poco a poco. Entonces, cuando hay crisis, el Estado te va a dar plata para salir de la crisis. Bonos, préstamos a las empresas, ¿no? Algunas empresas le están devolviendo, otras no, otras le van a demorar años en devolver, ¿no? Pero ahí están. Pero ya si tú estás comenzando a ganar tu plata, tienes que ir devolviendo, ¿no? Aduni ya creo que ya está devolviendo su préstamo. Tienes que devolverlo. Ya, eso es Keynes, ¿ah? Cuando hay crisis, todos aplican Keynes. Ya esto vamos a verlo más adelante en doctrinas económicas, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de los agregados económicos, ¿ya? Acá se agrega todo. Estamos hablando de la inflación. Cuando hablamos de inflación, hablamos del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor, que representan los precios de todos los productos que principalmente nosotros consumimos, con eso se mide la inflación. ¿Ya? En microeconomía hablamos solamente del precio de un producto, pero en macroeconomía hablamos de inflación. Y la inflación considera los precios, la mayoría de productos que están en una canasta básica. Y en una canasta básica están los principales productos que nosotros consumimos, ¿no? Tus alimentos, tus bebidas, tu vestimenta, tu transporte, tu gas, tu luz, eso está en la canasta básica. Hasta lo que te vas a tu entretenimiento, tu internet, todo eso está en la canasta básica. Cuando los precios de esos productos, esa canasta básica, comienzan a subir, este IPC sube y también sube la inflación. Ya, esto es macro. Inflación es macro, porque no estás viendo un producto, estás viendo varios productos. Ya, varios. Pobreza, estás hablando de la pobreza a nivel nacional, ¿no? La pobreza en el Perú, 27%, ¿no? 27% de los peruanos están en la pobreza. Esto es macro, porque es a nivel del país. ¿Ya? A nivel del país. Entonces, mire, los agentes económicos son las familias y las empresas para la microeconomía. Y en macroeconomía se incluye al Estado, porque el Estado va a ver los asuntos del país. El Estado ve al país, al todo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el macro. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de micro y macro, ¿ya? A ver aquí. Ahí está. Le vamos a poner micro o macro, ¿ya? A ver, el primero, análisis del incremento del precio del petróleo, ¿micro o macro? Micro. Micro, petróleo. Petróleo, un solo producto, micro, ¿no es cierto? Analizando solamente un producto, micro. Los precios se incrementaron en el 2022 en 8.4%. La inflación, Macro. Macro. inflación es macro. Inflación no es un producto, son la mayoría de productos que nosotros consumimos, ese es macro. Decisión de un padre, un consumidor nomás. Eso. Micro. Micro. Decidir matricular a su hijo en la academia o una universidad particular. Va a decidir. La decisión de un consumidor es el micro. Cuando tú analizas a todos los consumidores, es el macro. Durante la pandemia del COVID-19, la tasa de desempleo aumentó. El empleo en el país. Macro. Macro. Análisis de la importación de maíz, solamente maíz. Micro. Pero micro. Micro. Análisis de las exportaciones peruanas. Macro. Fruta, todo, ¿no? Ese es macro. Es el macro. En el 2021 aumentó el Macro. Solo el el dólar. dólar, un solo producto, micro. Micro. Un solo producto micro. Tengan cuidado, miren, cuando el dólar sube, olvídate, ¿eh? Cuando el dólar sube, afecta muchas cosas.
Cuando el dólar sube, por ejemplo, sube el pan. ¿Por qué? Porque la harina el pan que come todos los días se hace con harina importada. Esa harina importada se paga en dólares. Si el dólar sube, la harina sube, sube el pan. Si el dólar sube, suben los combustibles, sube la gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina se hace con petróleo importado. Ese petróleo importado lo pagas en dólares, ¿no? O sea, si el dólar sube, ese petróleo importado sube y sube la gasolina. ¿No es cierto? Cuando sube el dólar, sube hasta el pollo. Sube el precio del pollo. Ya sube a estos precios. Vamos a sacar precios, ¿no? Precio de la gasolina, así, ¿no? Sí, porque el pollo come maíz importado. El 70% de los pollos en el Perú comen maíz importado. Entonces, si el dólar sube, ese maíz importado que se paga en dólares también sube y el pollo va a subir. ¿De acuerdo? Profe, el Perú no produce maíz, sí producimos, pero no alcanza. Si tú usas solamente el maíz que produce el Perú, no alcanza. Muchos pollos se mueren. Tenemos que importar maíz. Importamos maíz de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Y ahí recién podemos alimentar a todos nuestros pollitos. ¿De acuerdo? Entonces, si el dólar, ojo, el dólar tiene un impacto nacional, ¿eh? El dólar tiene un impacto en todo el país. ¿Es micro o macro? Macro. 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 El tipo de cambio es macro, porque afecta a todo el país. Afecta a todo el país. Sube el dólar, olvídate, va a haber inflación, sube todo, ¿no? Aumento de los impuestos, todo el país, ¿no? Aumento de los impuestos en todo el país. Macro. Macro. Es macro, a nivel país, ¿no? Aumento la demanda de lácteos durante la pandemia. En la pandemia sí, no solo micro. ¿Y esta que preguntó San Marcos, a ver? Esta que preguntó San Marcos, la producción de papa en el departamento de Junín, ¿cómo lo pondría? ¿Micro o macro? Micro. Macro. Micro. Un solo producto, Micro. Micro. Están hablando del departamento de Junín, están hablando de una región. Macro. Dije que a nivel regional también es macro, ¿no? Ojo, la producción de papa en Junín, ¿lo hace un solo agricultor o varios agricultores? Varios. Si lo produce un agricultor nomás, es como si fuera una empresa, eso sería micro. Pero el departamento de Junín, hay muchos agricultores que están produciendo. Como ya estás analizando a todos los de la región, eso es macro. Cuidado con eso. No es la producción de uno, no es la producción de una sola empresa, es la producción de varios, ¿no? Que están en una región. A eso lo consideran macro. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con esto. Muy bien, chicos, vamos a quedarnos ahí, ¿ya? Porque para lo que viene necesito más tiempo para explicarlo. Entonces, acá está la división de la economía, ¿eh? Esto es lo que estaba en su material, ¿ya? Es la segmentación de la economía para su mejor estudio y comprensión, ¿no? Lo dividimos, esto es lo que está en su material, yo le he agregado las otras diapositivas. Lo dividen en economía positiva, explica cómo funciona la economía en la realidad, es decir, lo que es, te dicen las cosas como son, ¿no es cierto? Ejemplo, si la producción de tomate es muy alta, su precio va a bajar, claro. Si tú produces mucho tomate abundante, su precio va a bajar. Eso es cierto, cosas reales, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí la economía positiva se divide en economía descriptiva. La economía descriptiva va a recoger datos de la realidad, ¿no? Toma como principal argumento la observación, describe fenómenos, acontecimientos, ¿no? Saca datos de la realidad, ¿no? De acuerdo, también comprende los hechos históricos, ¿no? Que el economista incorpora a sus observaciones. Claro, históricamente también podemos recoger datos, ¿no? Eso sirve para hacer teoría, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Un dato, ¿no? Un dato que se saca de la realidad. Casi 700 millones de personas en todo el mundo están en situación de pobreza extrema. O sea, subsisten con menos de $2.15 al día. Miren, como 700 millones de personas solamente tienen $2.15. O sea, estamos hablando de menos de 10 soles, ¿no? Muchas personas viven con 10 soles diarios. Eso, que no le alcanza para nada, pues a la puta para comer una miseria, ¿no? Y a eso están en la extrema pobreza. Son datos de la realidad. Son datos de la realidad. Y luego, y con esos datos de la realidad se hace teoría económica, ¿no? La teoría económica formula principios, leyes, métodos que nos van a explicar la realidad, nos van a hacer entender la realidad. ¿De acuerdo? La teoría económica, ¿no? La teoría económica explica el comportamiento del consumidor a partir de un cambio en el precio, ¿no? Y acá está la microeconomía y la macroeconomía que acabamos de ver también, ¿no es cierto? Está bien. La microeconomía estudia el comportamiento de las relaciones de los agentes económicos individualmente, por empresa, por familia, por consumidor, ¿no? Es decir, individuos, familias, empresas y mercados. Mercado del pollo, solamente el pollo, ¿no? Mercado del pan, solamente el pan, ¿no? ¿De acuerdo? Esta teoría utiliza modelos con los cuales se puede predecir el comportamiento tanto de los consumidores y productores. Claro, ¿no? Si el precio del pan sube, vas a ver que la gente compra menos pan. O sea, te predice, ¿no? ¿Vale?
Al elevarse el precio de un producto en el mercado, el vendedor querrá ofrecer más cantidad, ¿no? Debido a que así mejorará sus ganancias. Claro, cuando el precio sube, el vendedor te lleva más mercadería, porque vas a tener más ganancias, porque el precio está subiendo, ¿no? Y en cambio, la macroeconomía estudia los agentes agregados, ¿no? Acá se agrega todo. Es donde se resume la actividad de una economía nacional, todo lo que produce el país, ¿no? O el empleo a nivel nacional, la inflación también, ¿no? Que mide la subida de precios general de la mayoría de productos que nosotros consumimos. El Producto Interno Bruto, toda la producción del país, ¿no? Todo eso es la macroeconomía. ¿Sí? Y vamos a terminar la otra clase con la política económica. Ya eso lo vemos ya la próxima, que creo que es viernes o sábado, no recuerdo bien. Listo, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Ya hemos avanzado, entonces nos falta ver solamente política económica. Además, se van a acordar de dónde nos hemos quedado. ¿Ya? Vamos a ver la parte normativa. O sea, no, nos falta explicar solamente la parte normativa, la economía normativa. ¿Ya? Que ya son deseos, ya son opiniones que hay ahí, ¿no? Ya son decisiones. Bueno, chicos, nos vemos hasta la otra semana. No, otra semana Cuídese, no. profe. Viernes, sábado. ¿Ah? Nos vemos viernes, sábado nomás. Cuídese, Cuídense. Viernes profesor. o sábado. Buenas noches, profesor. Sábado. Nos vemos el sábado, chicos. Cuídese, profe.